Muy buenas noches con todos. Me presento. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes la materia de contabilidad intermedia y contabilidad superior, que justamente por cuestiones, creo, de tiempo, que em, su promoción, creo que es de tiempo acelerado, llamémoslo así, van a juntar contabilidad intermedia y contabilidad superior, ¿sí? Es por eso que debemos avanzar con los temas de forma breve, pero antes de iniciar con la temática que nos corresponde, tanto para contabilidad intermedia y contabilidad superior, es necesario realizar un análisis, un diagnóstico de cómo ustedes manejan la contabilidad, lo que han aprendido prácticamente en contabilidad básica, ¿sí? Bueno, antes de eso me presento, mi nombre es Aarón Silva. Como les dije, no tengo la oportunidad de compartir con ustedes en este nuevo ciclo. Espero compartir con ustedes todo lo que sea necesario en cuestión de contabilidad, ¿sí? Justamente hace unos 10 minutos terminé la clase con otro grupo que ya está terminando contabilidad intermedia y justamente con ellos hemos avanzado bastantísimo, hemos avanzado muchísimo, están aprendiendo. Lo que a mí me gusta es trabajar 100% en Excel, donde nosotros podemos ya desarrollar ejercicios y dejar la parte teórica para luego, para los tiempos libres, cuando ustedes puedan leer, pero ahora la parte práctica es donde nosotros vamos a aprender. Antes de iniciar con la clase, quiero conocer un poquito a ustedes, a ver si encienden las cámaras, no nos vamos a presentar. Por cuestiones de tiempo, como le digo, no nos vamos a presentar, los vamos a ir conociendo poco a poco en el transcurso de las clases, pero sí sería bueno y factible que enciendan las cámaras para conocernos un poquito y conocer cuáles son las personas que se van a ir conectando, porque siempre son las mismas prácticamente las que se conectan semana a semana. Y me gustaría trabajar directamente con esas personas para que conozcan este proceso contable, ¿sí? Antes de eso, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la materia? ¿Algún tema de contabilidad básica que se haya quedado que quieran reforzar justamente en esta clase y en el día de mañana para poder reforzarla y poder ya continuar con la temática y la materia que nos corresponde tanto para contabilidad intermedia como para superior? A ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. Disculpe, buenas noches, licenciada. No sé si es mi celular, no le escuché clarito. Posiblemente su celular. Esta clase puede verle grabada de igual manera. Yo voy a ir subiendo, voy a ir actualizando estas clases y pueden revisarlo en el aula virtual. Pero, ¿tienen alguna duda acerca de la materia de contabilidad básica? Algo que quieran reforzar para poder ya de ahí tomar un punto de partida sobre las clases que vamos a revisar. Tal vez aquí está Alejandra, Luz, María, Nadejna, Segundo, si tienen alguna duda, o podemos ya continuar con la temática, justamente como les dije, haciendo un diagnóstico de contabilidad básica. Inge, buenas noches. Eh, Buenas tardes. una, yo de mi parte quería pedir de favor que ayude reforzando lo que son ecuación contable de partida doble y lo que es estados iniciales. Claro que sí, todo eso vamos a revisar. No perdamos más el tiempo. Ahorita mismo les comparto una materia que tengo y revisamos. Miren, justamente aquí tengo esta materia, bien sencillita, donde vamos a aprender y de igual manera, como les dije, vamos a trabajar en Excel. Las lecturas en diapositiva vamos a dejar para sus tiempos libres que lean, pero aquí vamos a trabajar ya en la parte práctica. Listo. Antes de continuar, miren, aquí hemos tenido un poquito de lectura. ¿Qué nos dice? Es un sistema contable prácticamente. Nos dice que este sistema contable está constituido por una serie de elementos, que estos elementos pueden ser recursos, pueden ser métodos y procedimientos que le permiten a la empresa recoger los hechos económicos y financieros que se generen diariamente. Dentro de un sistema contable tenemos un proceso, claro, un sistema contable es un proceso donde va a tener un inicio y donde va a tener un fin. Nosotros debemos considerar este proceso contable porque va a trabajar de forma sistemática, es decir, paso a paso. Como les dije, ¿no? Va a tener un inicio, vamos a procesar información y el final, ¿qué va a ser? Los reportes que nos puede emitir, la información financiera que nosotros hemos ya trabajado,
durante un proceso, ¿verdad? Donde un proceso contable en un periodo de tiempo y al final vamos a tener reportes que prácticamente esos reportes, ¿qué son? Los estados financieros, lo que le interesa al socio conocer, ¿sí? Pero para obtener esos estados financieros es necesario llevar a cabo unos pasos previos que vamos a realizarlos aquí. ¿Cuál será el primer paso que nosotros debemos considerar en un proceso contable? ¿Cuál creen ustedes que es el primer paso que nosotros debemos considerarlo? A ver, ¿cuál será el punto de inicio para un proceso contable? El registro de operaciones en el libro. No, el primero, nosotros no nos olvidemos, ¿no? Que será el reconocimiento de la información fuente, ¿no? Reconocimiento de la información, porque yo debo realizar un análisis. Si a mí me entregan una factura, yo debo realizar un análisis de esa factura, ¿verdad? Debo revisar a ver si la información está correcta, qué información contiene esa factura. Y a partir de eso, yo ya, de ese análisis que realizo, ese documento, esa información fuente, yo ya voy a seguir con el desarrollo, ¿no? Del proceso contable, que va a ser la jornalización, es decir, el asiento contable, la mayorización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese va a ser el primer punto que nosotros vamos a considerar en un proceso contable, el reconocimiento de la información fuente. Y dentro de esta información fuente, ¿qué podemos encontrarnos? Como yo les dije, facturas, podemos encontrarnos contratos, podemos encontrarnos tal vez pagarés, podemos encontrarnos también escrituras. Todo eso es información fuente, ¿verdad? Toda esta información que yo voy a tener en documentos, yo lo debo plasmar ya en la parte contable. Miren, tal vez una escritura de un terreno. Yo esa escritura es mi documentación fuente, donde yo, claro que voy a tener ahí toda la información, ¿verdad? De la propiedad de ese terreno, pero yo también debo registrarlo en mi parte contable. Si ese terreno cuesta $10,000, pues esos $10,000 deben estar considerados en mi parte contable, en mi contabilidad de mi empresa, ¿sí? Ese terreno va a tener una cuenta contable y de igual manera va a tener una contracuenta para poder cumplir con la partida doble, como nos decía el compañero, ¿sí? Hasta ahí, estamos claros, ¿no? ¿Cuál será el segundo paso de un proceso contable? Reconocer un estado de situación financiera inicial, que prácticamente esto es conocer cómo va a arrancar operaciones mi empresa. Es decir, que si yo inicio solamente con un capital de $500, pues eso va a ser el punto de partida. Y desde ese punto de partida, claro, vamos a ir ya desarrollando hechos económicos, como nos decía por acá, transacciones durante un periodo contable. Y toda esa información al final del año ya no será la misma, pero yo debo registrar, claro, el estado de situación financiera. Pero no solamente puedo iniciar con $500, sino que un socio puede aportar en dinero, otro puede aportar en especies, aquí hago referencia a esto, que puede aportar inventarios, puede aportar vehículos, terrenos, ¿verdad? Todo eso nosotros podemos considerarlo dentro de un estado de situación financiera inicial, ¿sí? Más adelante, igual manera, vamos a hacer este estado. Esto solamente es un pequeño diagnóstico, un poco de teoría nomás que estamos desarrollando aquí con ejemplos, pero más adelante ya vamos a hacer justamente todo el proceso contable, desde el inicio hasta el fin, ¿sí? Esto solamente es un pequeño diagnóstico y vamos a realizar. Tercer paso. ¿Cuál creen ustedes que es el tercer paso? A ver. ¿Qué opinan ustedes? A ver, quiero que me ayuden. ¿Cuál será el tercer paso de un proceso contable? Libro diario. Muy bien, el libro diario, ¿verdad? El libro diario o jornalización lo podemos llamar. ¿Qué hacemos nosotros en este libro diario? Realizar los asientos contables de los hechos económicos que pueden darse en un periodo fiscal. Los hechos económicos, podemos poner las transacciones, etcétera, ¿no? Déjenme ver. Transacciones, etcétera. Todo eso nosotros vamos a plasmarlo en un asiento contable, en donde vamos a identificar tanto el debe como el haber, ¿sí? Eso hace referencia al libro diario.
Ahora, ¿cuál será el cuarto paso de un proceso contable? Mayorización. Mayorización. Muy bien. Mayorización. ¿Qué es la mayorización? Prácticamente, cuando nosotros ya realizamos un libro diario, la mayorización no es más que ir determinando los saldos de las cuentas contables, ¿sí? Tanto los saldos para el debe como para el haber. La mayorización, ¿no? A eso hace referencia. Registro de los saldos de las cuentas contables. Estas pueden ser deudoras o acreedoras. Muy bien. ¿Cuál será el quinto paso? Balance. Balance de comprobación. El balance de comprobación, ¿verdad? Es aquí donde nosotros ya vamos a realizar un consolidado de las cuentas contables que han intervenido en un proceso contable con la finalidad de poder ya determinar de igual manera, de una forma más detallada y más general, perdón, de una forma más detallada, los saldos de cada una de las cuentas, si son deudoras o acreedoras, y de igual manera el balance de comprobación me va a ayudar para poder realizar ya un mapeo, una identificación de las cuentas que se van a clasificar para los estados financieros, ¿sí? Determinación de los saldos y mapeo de cuentas para estados financieros. Muy bien. ¿Cuál será el sexto paso y último? A ver. Estado de resultado. Estados Bien. financieros, ¿sí? Estados financieros. Ese es el último paso. ¿Cuántos son los estados financieros que yo debo presentar ante los socios? A ver, ante los dueños de mi empresa. Estados financieros. Los estados financieros pueden ser el estado de situación financiera, puede ser el estado de resultados, puede ser el estado de cambios en el patrimonio y el estado, perdón, es del flujo, estado del flujo del efectivo, estado del flujo del efectivo. Y a esto nosotros debemos agregarle que no es un estado financiero, pero sí debemos agregar a este juego de estados financieros algo que se llama notas explicativas. ¿Sí? Notas explicativas. Ese es el juego de estados financieros que nosotros, una vez que hayamos concluido ya con un proceso contable, debemos obtener esto. Como último, los reportes. ¿Qué son los reportes? Los estados financieros. ¿Para qué sirven los estados financieros? Para tomar decisiones, para conocer tanto el estado financiero de mi empresa, para conocer el rendimiento de mi empresa y para tomar decisiones, ¿no? Para eso sirven los estados financieros. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no, seguimos avanzando. Miren, nos dice por acá, en vista del gran volumen de datos que puede generarse como resultado de las actividades de una empresa, es necesario que dicha información sea clasificada y agrupada en diferentes categorías. Entonces, lo vamos a clasificar a través de una cuenta contable. Claro, durante un periodo contable pueden nacer varias transacciones, varios hechos económicos, pero no es que por cada hecho económico yo debo determinar como una cuenta contable, sino que yo debo agrupar. ¿Qué nos dice por aquí? Que la cuenta es un elemento fundamental que sirve para el registro individual y detallado de los movimientos contables que se producen en cada uno de los elementos patrimoniales, es decir, en activo, pasivo y patrimonio, pero también, bueno, en los ingresos y egresos, una cuenta contable siempre debe contar con los siguientes características, ¿no? O los siguientes elementos, que va a tener un nombre, va a ser codificada, puede tener saldo deudor, saldo acreedor y un saldo que va a determinarse, ¿no? Si es saldo deudor o acreedor o es nulo. Miren, como les decía por acá, ¿por qué es necesario clasificar la información? Es necesario clasificarla para no llenarnos de cuentas contables. ¿Por qué? Porque pueden existir bienes o servicios de una misma naturaleza que pueden sujetarse a una misma cuenta contable. Como por ejemplo, miren, los suministros de aseo, suministros de limpieza,
Suministros de consejería, como quisiéramos ponerle nosotros nombre a esa cuenta contable, pero claro, esta cuenta contable abarca un conjunto de bienes de una misma naturaleza o que tienen un mismo fin. ¿Cómo puede ser esto? Las escobas, el cloro, el detergente, un trapeador. ¿Será que yo, por cada una de estos ítems que estoy aquí estableciendo, voy a crear una cuenta contable? Posiblemente puedo crear escobas como una cuenta contable, cloro como cuenta contable, detergente como cuenta contable, trapeador como cuenta contable. No, sino que todas estas tienen la misma naturaleza, tienen un mismo fin, ¿sí? Ser suministros de aseo. Entonces, yo a este grupo lo voy a nombrar como suministros de aseo. Y yo ya sé que si en el mes de enero realicé una compra de escobas, a esas escobas yo le voy a poner un nombre contable. ¿Cómo lo voy a poner? Suministros de aseo. Si en el mes de junio, mes de julio, agosto, realicé una compra de detergente, de cloro, no le voy a poner cloro detergente como cuenta contable, no, sino que yo ya agrupé a algo, yo ya le realicé una agrupación a estos bienes que tienen una misma naturaleza y le he puesto suministros de aseo o suministros de limpieza o suministros de consejería, el nombre que queramos darlo desde un inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos cambiarlo mes a mes. Un mes lo quiero poner suministros de aseo, otro mes suministros de limpieza, no, sino que debemos tener un orden y manejar el hilo ya de esa cuenta contable, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Como un caso número 2, miren, en los vehículos, yo puedo tener aquí un grupo general que se llame vehículos, pero aquí yo puedo tener una moto, puedo tener un camión, puedo tener un furgón o una camioneta, pero todo eso va a ser para uso de mi empresa, ¿verdad? Para uso de mi empresa y por lo tanto, todos van a tener el mismo fin, ¿sí? Como van a tener el mismo fin, me van a generar beneficios a mí económicos, por lo tanto, yo lo voy a agrupar, tienen la misma naturaleza y por lo tanto yo lo voy a nombrar como vehículos, ¿sí? Esa será la cuenta contable que yo voy a utilizar. ¿Qué pasa si más adelante, en el mes de agosto, yo realizo la compra de otro camión? No le voy a poner solamente una cuenta contable con nombre camión, ¿verdad? Sino que yo ya utilicé una cuenta contable inicial que se llamaba vehículos. Y por lo tanto, ese nuevo camión también debo nombrarlo como vehículos, como cuenta contable para seguir el hilo, ¿sí? ¿Estamos claros por ahí? ¿Qué sucede como un caso número 3 les he puesto aquí? Con una cuenta contable que nosotros de forma general podemos llamarlo clientes o a su vez podemos llamarlo también cuentas por cobrar. Miren, si me debe Rosa, si me debe Ana, si me debe Pedro, si me debe Carlos, ¿será que por cada una de estas personas que me deben, que son mis clientes y les otorgué crédito y son cuentas por cobrar, ¿será que por cada uno de ellos yo debo abrir una cuenta contable? No, sino que yo debo agruparlos. Tienen la misma naturaleza, tienen el mismo fin. Todos son mis clientes y todos me están debiendo. Por lo tanto, yo debo crear una cuenta contable que se ajuste a esa necesidad. ¿Y cómo yo le otorgo el nombre? Cuentas por cobrar. Claro que estas cuentas contables yo debo elegirlos de un plan de cuentas, es decir, de un listado que yo previamente ya tengo seleccionado. Debo elegir la cuenta contable que se relacione directamente con este fin, ¿sí? Hasta ahí, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿O estamos claros? A ver. Me indican, por favor, ¿estamos claros? ¿Alguna duda? Esto solamente es un poquito de materia, ¿no? Algo que ustedes ya debían haber revisado. Estamos claros para avanzar, pero quiero que me indique. Listo, entonces estamos claros. Avanzamos entonces. Más acá abajito, ¿qué nos dice? Las cuentas contables deben ser utilizadas en todo el proceso contable, como yo ya les indiqué anteriormente, ¿no? Si yo ya utilicé una cuenta contable exclusivamente para los vehículos motorizados que tenga en mi empresa, que le voy a denominar vehículos como cuenta general,
debe ser utilizado durante todo el proceso contable. No es que en un mes sí le utilizo vehículos, en otro mes le cambio el nombre, no, sino que vamos a seguir el hilo durante los 12 meses del periodo fiscal, ¿no? Hasta cerrar nosotros ya la información financiera. ¿Qué deben ser empleados? Estas cuentas contables deben ser empleadas en 5 grupos contables que existen, que son, como número 1, con la codificación número 1, siempre va a empezar el activo. Con el número 2, todas las codificaciones van a referirse al pasivo. Con la codificación número 2 siempre serán cuentas del pasivo. Cuentas del patrimonio siempre serán reconocidas con el número 3, su inicial de codificación, ¿no? Para los ingresos será el grupo número 4 y el número inicial de la codificación será el 4, ¿no? Para ingresos que hace referencia a los costos y gastos incurridos, se va a utilizar el número 5, que es la numeración inicial de la codificación que se otorga a cada una de estas cuentas contables. Miren, yo aquí les he puesto un pequeño plan de cuentas. Miren, para el activo, aquí estamos utilizando el activo, el número 1, ¿sí ven? Y desde ahí sí vamos a ir desglosando todas las cuentas contables que a mí, en mi empresa, yo ya estipulo que voy a utilizar durante un periodo fiscal, ¿sí? Claro, estos planes de cuentas no son fijos, sino que yo puedo ir modificando de acuerdo a la necesidad que tenga durante un proceso contable. ¿Qué tal si por aquí yo no tengo una cuenta contable, pero en el mes de mayo me nace la necesidad de crearlo? Puedo crearlo, puedo iniciar con una codificación nueva, puedo agregarle aquí una codificación, puedo otorgarle un nombre, asimismo de forma general que abarque un grupo de bienes o servicios que tengan una misma naturaleza y lo puedo ir agregando, ¿sí? Miren, más acá abajito tenemos el pasivo. Como les dije, el pasivo va a estar representado con el número 2, que es el código inicial, ¿verdad? El código 2 es para el pasivo. Todas las cuentas del pasivo van a tener codificación número 2. Para el patrimonio, todas las cuentas tendrán codificación con el número 3 inicial. Para los ingresos, el número 4 será el código principal. Y para los egresos o los costos costos y gastos será el número 5, ¿sí? Esos son los 5 grupos contables de acuerdo a normas internacionales de contabilidad en el marco conceptual que nos establece. No existen más grupos contables, solamente los 5 y de acuerdo a la codificación que yo les estoy indicando. Ahora, nos dice también en el marco conceptual de las normas internacionales de contabilidad que nosotros vamos a clasificar estos grupos contables en 2 momentos o en 2 parámetros. El primer grupo que me va a permitir identificar una situación financiera y el segundo grupo a conocer el rendimiento. Para la situación financiera, claro, yo debo conocer mi activo, mi pasivo y mi patrimonio, ¿sí? Y para conocer el rendimiento, yo voy a utilizar las cuentas de ingresos y de egresos, ¿sí? Es decir, rendimiento a que hace referencia a la utilidad que se esté generando. O a su vez también la pérdida que se pueda generar en un proceso contable. Miren, el activo como grupo número 1. ¿Cuáles serán las cuentas contables que formarán parte del activo? Quiero que ustedes me indiquen cuentas contables que intervienen en el activo o que forman parte del activo, sea activo corriente o sea activo no corriente. Quiero que participen ustedes. A ver. Caja. Caja, muy bien, la principal caja, ¿verdad? Otras cuentas contables, a ver. Bancos. Bancos, muy bien. Si yo tengo dinero en mis bancos, claro. Bancos. Clientes. Fondos de caja. Clientes, muy bien, clientes. Cuentas por cobrar forman parte de mi activo. ¿Qué más? Fondos de caja chica. Caja chica, muy bien. Caja chica. ¿Qué más? Préstamo por cobrar. Mercaderías. Exacto, inventarios o mercaderías. Muy bien. ¿Será también los vehículos? ¿Será también los terrenos que yo tenga? Los edificios, la maquinaria, etcétera, ¿no? Todo eso forma parte de mi activo. Ya vamos a ver más adelante. Justamente hoy vamos a revisar un poquito de la terminología que nosotros debemos conocer, perdón, la conceptualización que nosotros debemos aprendernos para poder realizar un análisis y una identificación de los activos.
Y esto conforme a lo que nos establecen normas internacionales, no a lo que dicen autores de libros, sino a lo que establece ya un organismo que establece los parámetros para el manejo de la contabilidad. Ahora, el grupo del pasivo. ¿Cuáles serán cuentas contables que intervienen en este grupo? A ver, quiero que ustedes mismos me ayuden. Cuentas del pasivo. A ver, ¿cuáles nomás serán? Las cuentas del pasivo son documentos Sueldos acumulados por pagar. Documentos por pagar, me dice. Muy bien, documentos por pagar, sí, porque es una obligación que yo tengo con terceros. Muy bien, documentos por Comisiones pagar. acumuladas. A ver, ¿cuál? Comisiones acumuladas por pagar. Podemos decir comisiones por pagar, ¿no? Las acumuladas, no. Comisiones por pagar. Hipotecas por pagar a Ya, largo plazo. comisión. Así es, cuentas por pagar, sea a corto plazo, sea a largo plazo. Más adelante vamos a ver la clasificación de los pasivos, que pueden ser pasivo Impuestos. corriente o pasivo no corriente. Y prácticamente aquí en Impuestos el a pagar. pasivo, prácticamente aquí en el pasivo van a estar las cuentas que sean obligaciones, ¿verdad? Con terceros. Todo lo que sea por pagar va a estar aquí en el pasivo. ¿Sí o qué? Porque son obligaciones que yo tengo con terceras personas a raíz de sucesos en el pasado y que para poder cubrir con estas obligaciones debo desprenderme de recursos. ¿Sí? Eso hace referencia a una pequeña conceptualización. Ahora, cuentas del patrimonio. ¿Cuáles serán estas cuentas que intervienen aquí? En el patrimonio. ¿Cuáles serán? A ver, nosotros ya identificamos activo, muy bien. Estamos bien con el activo. Pasivo, de igual manera. Me han dicho cuentas contables que intervienen en el pasivo, estamos bien. En el patrimonio, ¿cuáles serán las cuentas contables que pueden intervenir en este grupo? A ver, ¿cuáles serán? Puede ser el capital. Muy bien, el capital, muy bien, el capital es el principal dentro del patrimonio. ¿Cuál más pueden estar aquí? ¿Qué opinan ustedes? Las utilidades del ejercicio. Yo les ayudo con eso. Pueden ser también utilidades acumuladas, pueden ser, ¿qué más? ¿Qué más será? Las reservas. Las reservas legales. Exacto, las reservas legales, reserva estatutaria o cualquier otra reserva que se haya implementado de acuerdo a un reglamento interno, ¿no? Y prácticamente esas creo que son las principales del patrimonio. Hemos revisado los 3 grupos contables que me permiten conocer la situación financiera de mi empresa, pero ahora es necesario también conocer cuáles son las cuentas que intervienen aquí, justamente aquí, para los ingresos, que ya prácticamente son grupos que me van a permitir conocer el rendimiento de mi empresa. ¿Cuáles serán las cuentas contables que intervienen aquí? A ver. En ingresos, ¿cuáles serán? Ventas. La principal, que es ventas, ¿no? Aquí podemos clasificarlo, ventas 0%, ventas 12%. ¿Cuál más será? Otros ingresos. ¿Qué más será? A ver. Comisiones ganadas. También Arriendo. es un ingreso que pueda tener comisiones ganadas, intereses ganados, ¿sí? En el caso de que yo tengo una cuenta una cuenta en una institución financiera y esto me está generando intereses, son intereses que van a formar parte de mi ingreso, ¿verdad? Porque estoy ganando eso por una renta de capital, es decir, por una inversión que yo hice, estoy obteniendo un interés y ese interés forma parte de mis ingresos, ¿sí? Muy bien, vamos, hemos registrado ya, estamos identificando así de forma breve nomás para tener claro aquí el panorama. Egresos, cuentas de egresos, es decir, cuentas de costos y cuentas de gastos. ¿Cuáles podríamos aquí nombrar? A ver. Sueldos y salarios. Sueldos, muy bien, es un gasto, ¿verdad? Cuando tenemos trabajadores, ¿no? Que están bajo relación de dependencia, el principal gasto, los sueldos. Muy bien. ¿Qué otro gasto o costo? Viáticos. Viáticos, sí, viáticos en el caso de que incurran, sí. Cuando nosotros tenemos un local comercial, es decir, que compramos un producto y lo vendemos, siempre se va a generar algo que se llama el costo de ventas, ¿sí? Que es el principal en un local comercial.
en un negocio que se dedique a la comercialización de algún producto. El costo de ventas. Y ahí pueden aparecer muchísimos gastos más, ¿no? Como publicidad, como mantenimiento, el gasto que haya nacido como un hecho económico durante un proceso contable, ¿sí? Hasta ahí, estamos claritos, ¿no? Con los 5 grupos que existe en la contabilidad, los 5 grupos contables que existen, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o tienen alguna duda? Bueno, estamos claros. Miren, justamente tenemos 4 minutitos para avanzar de forma breve. El día de mañana sí tenemos 1 hora completa, ¿no? Aquí tenemos solamente 40 minutos, lo que nos da el Zoom de forma gratuita. Miren, antes de terminar, a ver, dígame. Tenemos solo 5 porque a mí me han dicho que tenemos 6 grupos. ¿Cuál es el sexto grupo? Han dicho que es cuenta del orden, algo así. Orden, Falso. algo así Eso me no han dicho. establece. Falso. Eso es de acuerdo a autores. Es decir, viene Pedro Zapata y en el libro de Pedro Zapata me establece que hay 6 grupos. Pero eso es lo que el Señor, de acuerdo a él, establece. Pero los 5 grupos que yo les estoy diciendo aquí es lo que establece las normas internacionales de contabilidad, que es un organismo internacional que establece los parámetros para que no solamente Ecuador, sino toditos los países, bueno, excepto Estados Unidos, que ellos tienen su, su teoría contable, ¿no? Para realizar ya la práctica, solamente ellos creo se excluyen de ahí. Pero de ahí, en su gran mayoría, los países establecen o ponen en práctica lo que establece las normas internacionales de contabilidad. Y las normas internacionales de contabilidad, en su marco conceptual, establece solamente 5 grupos. El que le diga 6 es porque se está basando en lo que dice un autor de un libro, pero yo lo que les estoy diciendo es lo que establece normas internacionales de contabilidad. Justamente esta materia se queda ahí, y si no, ya vamos a ver más adelante. Justamente aquí yo les puse la materia, pero creo que no vamos a avanzar por cuestiones de tiempo, pero les dejo ahí para que ustedes analicen dónde creer, y justamente aquí tenemos. Miren, aquí les he puesto, según las NIC, según las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Ahí están los 5 grupos. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Activo. Listen, Dígame, dígame. mañana yo no puedo ingresar a clase, me podría disculpar. No importa. Ustedes saben que estas clases, justamente cuando nos conectamos de forma simultánea, como estamos ahorita, es justamente para eso, para hacer preguntas. Cualquier duda que tengan durante las clases, porque esto yo lo estoy grabando, lo subo y de igual manera mañana lo grabo y lo subo y ustedes pueden ver el día que crean pertinente. Pero justamente aquí las clases simultáneas es para eso, para conversar aquí entre nosotros, ir aprendiendo y quitando las dudas. Miren, el compañero segundo nos decía, existen 6 grupos. Yo le digo, no, miren, las normas internacionales me dicen que existen solamente 5. Lo que ustedes le están enseñando es de acuerdo a otros autores. Como les dije un ejemplo, Pedro Zapata en su libro puede poner que existen hasta 7, pero eso es pensamiento de él, son libros de él, él puede poner lo que él quiera, ¿verdad? Pero yo me estoy basando en lo que dice las normas internacionales, que solamente existen 5, ¿sí? Tenemos 1 minuto. Antes de eso, opinión de estudiantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será el activo? ¿Qué pueden dar una pequeña conceptualización del activo? A ver. ¿Qué será el activo? A ver, quiero que me ayuden. ¿Qué será el activo? ¿Qué opinan? A ver, quiero que me ayuden, pero participemos aquí. Justamente pues aquí opinión de estudiantes, porque más adelante vamos a ver lo que nos dicen las normas internacionales, la conceptualización que en realidad debemos aprendernos. Activo puede ser bienes de servicios. Los activos, dice, son bienes y servicios, ¿ya? ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Qué serán los bienes? Todo lo que una empresa tiene será. Todo lo que una empresa tiene. Listo. Ya hasta ahí nomás quedemos con el activo. Hasta ahí ya sabemos que estamos manejando información de autores nomás. Listo. Pasivo. ¿Qué será el pasivo? A ver, quiero que ustedes mismos me ayuden. Antes de que se termine la clase. Tenemos menos de 1 minuto, nos dice aquí. ¿Qué será el pasivo?
A ver, vamos antes que se termine la clase, porque se termina y ya nos vemos el día de mañana de 8 a 9. A ver, ¿qué será el pasivo? Puede ser fondo monetario de una empresa. No quiero que me digan así cuentas contables, sino ¿qué será el pasivo? Como me dice acá, todo lo que tiene una empresa es el activo. ¿El pasivo qué será entonces? Quiero que ustedes desarrollen una pequeña conceptualización de lo que crean pertinente de lo que es el pasivo. Cuentas contables ya vimos aquí, los ejemplos que podrían